La esposa se quedó sin palabras, me encontró 7 meses después, y esto es lo que le mostré. Y lo que ella me mostró a mí. Pasé 20 años construyendo una vida con mi esposa, trabajando cada hora que podía para mantener a flote a nuestra familia. Entonces, una noche, vi algo a través de la ventana de un bar que me heló la sangre. Estaba con otro hombre, y la forma en que la tocó me lo dijo todo. No la confronté. Observé, esperé y planeé. Cuando finalmente me fui, me aseguré de que nunca me encontrara. Pero 7 meses después, lo hizo. Y lo que trajo consigo cambió el juego por completo. Mi nombre es David Cooper. Tengo 41 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta con grasa bajo las uñas y el olor a aceite de motor en mi ropa. Soy dueño de Cooper's Auto Repair en un pueblo mediano de Pensilvania, el tipo de lugar donde todos conocen tu nombre y se meten en tus asuntos. Llevo 15 años dirigiendo ese taller. Lo construí desde cero, con mis propias manos, y con un préstamo que todavía estoy pagando. Megan y yo nos casamos jóvenes. Ambos apenas teníamos 21 años. Algunos decían que estábamos locos, que éramos demasiado jóvenes para saber lo que hacíamos. Quizás tenían razón, pero en aquel entonces, sentía que era lo único que tenía sentido. Era hermosa, increíblemente inteligente, y tenía esa forma de hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación. Tuvimos a Brandon un año después. Luego, Hannah llegó 14 meses después de eso. 2 hijos antes de cumplir los 23. La vida nos llegó deprisa, pero la manejamos. O eso creía yo. El taller me mantenía ocupado, muy ocupado. Entre semana, estaba allí desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a veces más tarde si un trabajo se alargaba. Los sábados también, especialmente durante el verano, cuando el calor hacía que los aires acondicionados de todos fallaran y sus motores se sobrecalentaran. Megan trabajaba como gerente de oficina en una compañía de seguros local. Un sueldo decente, buenos beneficios. Entre los dos, lo hacíamos funcionar. Pagábamos la hipoteca, manteníamos la comida en la mesa, y enviamos a ambos hijos a la universidad. Brandon estudia ingeniería en Penn State. Hannah está haciendo premedicina en Temple. Estoy orgulloso de ellos. Me maté trabajando para asegurarme de que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Saqué préstamos, acepté trabajos extras, dije que sí a cada hora extra que se me presentó. Eso es lo que hace un padre. Te sacrificas, provees. Te aseguras de que tus hijos no tengan que luchar como lo hiciste tú. Pero en algún punto del camino, mientras estaba ocupado siendo un proveedor, dejé de ser un esposo. O quizás Megan dejó de ser una esposa. Es difícil decir qué fue primero. Todo lo que sé es que, para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, el daño ya estaba hecho. Los cimientos se habían podrido bajo nuestros pies, y yo fui el último en oler la descomposición. Todo comenzó un miércoles por la tarde en marzo. Lo recuerdo porque fue el día después del cumpleaños de Brandon, y acabábamos de enviarle un paquete con sus bocadillos favoritos y un cheque para ayudar con los libros. Me había quedado hasta tarde en el taller terminando un trabajo de restauración en una camioneta Chevy del 67, uno de esos proyectos que aceptas porque amas el trabajo, no porque pague bien. Cuando finalmente cerré, alrededor de las 8:30, estaba cansado, hambriento y con ganas de una comida caliente y quizás ver el final del partido de los Sixers. En cambio, obtuve el principio del fin de todo lo que creía conocer. No fui directamente a casa esa noche de miércoles. En su lugar, recibí un mensaje de mi amigo Greg, alguien que conocía desde la secundaria. Estaba en el Murphy's Bar viendo el partido de los Phillies y me preguntó si quería unirme a él para tomar una cerveza. Después del día que había tenido lidiando con esa Chevy terca y con Tom presionando a todos en el taller, una cerveza fría sonaba perfecta. Murphy's era uno de esos lugares de barrio donde el camarero sabía tu pedido antes de que te sentaras. Nada lujoso, solo buena cerveza, alitas decentes y una pantalla grande para el partido. Entré en el estacionamiento alrededor de las 8:45, vi la camioneta de Greg y me dirigí adentro. Él ya estaba en nuestro lugar habitual, cerca de la ventana. 2 cervezas esperando. Hablamos del taller por un rato, nos quejamos del trabajo, bromeamos sobre la defensa de los Phillies. Cosas normales, el tipo de conversación que no requiere pensar mucho, solo 2 tipos relajándose después de un largo día.
Entonces la vi. Estaba mirando por la ventana, solo observando a la gente pasar por la calle, cuando Megan apareció en la acera. Mi esposa, bien vestida, con el pelo arreglado de esa manera que solo se molestaba en hacer para ocasiones especiales. Pero no estaba sola. Un hombre caminaba a su lado. Alto, de buena constitución, con un abrigo oscuro. No se tomaban de la mano, no estaban abrazados, pero algo en la forma en que se movían juntos hizo que mi estómago se contrajera. Entonces él lo hizo, solo por un segundo, de la manera más casual. Colocó su mano en la parte baja de su espalda mientras doblaban la esquina. Ese gesto, ese pequeño e íntimo toque que lo decía todo. Mi cerveza se detuvo a medio camino de mi boca. Greg se dio cuenta, siguió mi mirada y luego me miró con preocupación escrita en todo su rostro. «Dave, ¿esa es tu esposa?» Asentí lentamente, no podía hablar. «¿Quién es el tipo?» Ni idea logré decir. Ambos nos levantamos al mismo tiempo. Dejé algo de dinero en la mesa y me dirigí a la puerta, con Greg justo detrás de mí. Para cuando salimos, ya habían doblado la esquina. Los vi una cuadra más abajo, caminando hacia el estacionamiento detrás de la vieja farmacia. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Greg en voz baja. No respondí, solo comencé a caminar. Nos mantuvimos a distancia, lo suficientemente lejos para no ser vistos, pero lo suficientemente cerca para mantenerlos a la vista. Llegaron a un SUV oscuro en el estacionamiento, algo nuevo y de aspecto caro. El tipo le abrió la puerta del pasajero. Ella entró, sonriendo por algo que él dijo. Sin dudar, sin culpa en su rostro, simplemente cómoda, como si esto fuera una rutina. El SUV arrancó, y corrí de regreso a mi camioneta con Greg trotando detrás de mí. Los seguimos por la ciudad, manteniendo una distancia segura. No revisaban los espejos ni tomaban rutas extrañas. No era la primera vez que hacían esto. Eso estaba claro. Condujeron durante unos 20 minutos, dirigiéndose hacia las afueras de la ciudad, donde los edificios se volvían más viejos y las luces de la calle más tenues. Finalmente, el SUV giró hacia un estacionamiento. Reconocí el Sunset Motor Lodge, un lugar de mala muerte que alquilaba habitaciones por horas, el tipo de lugar al que solo vas si no quieres que te vean. Me estacioné en un lugar al otro lado de la calle, apagué el motor y observé. El tipo salió primero, rodeó el auto para abrirle la puerta. Entraron juntos a la oficina. A través de la ventana, pude verlos hablando con el recepcionista. Un minuto después, salieron con una llave y caminaron hacia una de las habitaciones, la habitación 114. Los vi entrar y cerrar la puerta. Mis manos temblaban. Aún no de ira, solo de conmoción. Greg se sentó a mi lado en silencio, probablemente sin saber qué decir. ¿Qué dices cuando ves a la esposa de tu amigo entrar en la habitación de un motel con otro hombre? Saqué mi teléfono, abrí la cámara y empecé a tomar fotos. La matrícula del SUV, el letrero del motel, el número de la habitación. Luego hice zoom y conseguí una foto de ellos a través de la ventana antes de que cerraran las cortinas. No eran fotos perfectas, pero eran suficientes. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Greg finalmente. Todavía no lo sé, dije, con la voz plana. Pero voy a necesitar pruebas. Todas ellas. Nos quedamos sentados allí durante otros 30 minutos, solo mirando esa puerta cerrada. La ira comenzaba a crecer ahora, lenta y ardiente, reemplazando la conmoción. 20 años, 2 hijos, una vida que habíamos construido juntos, y ella estaba allí dentro con él. Finalmente, arranqué la camioneta. Vámonos. ¿No los vas a confrontar? Todavía no. Salí del estacionamiento y me dirigí de nuevo hacia la ciudad. Necesito pensar. Necesito un plan. Dejé a Greg en Murphy's para que pudiera recoger su camioneta, luego conduje a casa. La casa estaba a oscuras cuando llegué. El coche de Megan no estaba en la entrada. Por supuesto que no. Todavía estaba en ese motel. Entré, tomé una cerveza de la nevera, aunque no la quería, y me senté en la mesa de la cocina en la oscuridad. Las fotos en mi teléfono brillaban frente a mí. ¿Evidencia? La prueba de que mi matrimonio era una mentira. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. Pudo haber sido 1 hora.
Pudieron haber sido 2. Finalmente, oí su coche entrar en la entrada. La puerta principal se abrió. Entró, tarareando algo en voz baja, y dejó su bolso en la encimera. «David, ¿todavía estás despierto?» No respondí de inmediato. Solo me quedé allí sentado en la oscuridad, viéndola moverse por la cocina, encendiendo luces. Cuando finalmente me vio sentado en la mesa, dio un pequeño salto. «Dios, me asustaste. ¿Por qué estás sentado en la oscuridad?» Sonrió, tratando de ser casual. «¿Cómo te fue hoy?» La miré. Realmente la miré. La mujer con la que había pasado la mitad de mi vida, la madre de mis hijos, una extraña. «¿Dónde estabas esta noche, Meg?» Su sonrisa vaciló un poco. «Solo salí con unos amigos del trabajo. Cenamos, tomamos unas copas». «¿Por qué?» «¿Qué amigos?» «Solo gente de la oficina». «¿No los conoces?» Abrió la nevera, sacó una botella de agua. «¿Por qué preguntas?» Me levanté lentamente, saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse en la encimera frente a ella. La foto de ella y ese hombre entrando en el motel estaba en la pantalla. Su rostro se puso blanco. «¿Quién es él, Megan?» Ella miró fijamente el teléfono, su boca abriéndose y cerrándose. No salían palabras. «Voy a hacer la pregunta de nuevo», dije, con una voz mortalmente tranquila. «¿Quién es él?» Megan se quedó mirando la pantalla del teléfono durante lo que pareció una eternidad. Su rostro pasaba por emociones que no podía leer del todo. Conmoción, definitivamente. Miedo, quizás. Pero no vergüenza, no culpa. Eso fue lo que más me afectó. «David, puedo explicarlo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Casi me reí. «¿Explicar qué? ¿Que no estabas en el Sunset Motor Lodge esta noche? ¿Que el hombre de esa foto no es real? ¿Que no te vi entrar en la habitación 114 con él?» Su mano comenzó a temblar. Dejó la botella de agua sobre la encimera, se aferró al borde para apoyarse. «¿Cuánto tiempo estuviste observando?» «El tiempo suficiente». Recogí mi teléfono, lo guardé en el bolsillo. «El tiempo suficiente para verte sonreírle. El tiempo suficiente para ver cómo te abría las puertas como un caballero. El tiempo suficiente para saber que esta no es la primera vez. No es lo que piensas». «Entonces, ¿qué es, Meg?» Mantuve mi voz nivelada, controlada. No iba a gritar. No le iba a dar la satisfacción de verme derrumbarme. «Porque desde donde yo estoy, parece que has estado haciendo cosas a mis espaldas». «¿Cuánto tiempo?» Bajó la mirada a sus pies. «Unos meses». «¿5?» «Quizás 5 meses». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago, pero mantuve mi rostro neutral. 5 meses mientras yo me he estado matando a trabajar en el taller. Mientras he estado enviando dinero a Brandon y Hannah para la escuela. Mientras he estado volviendo a casa agotado cada noche. ¿Has estado con él? «Nunca estás aquí, David». Un poco de fuego se coló en su voz ahora. A la defensiva. «¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día y realmente escuchaste la respuesta? Estás casado con ese taller, no conmigo». Estaba trabajando, dije lenta y deliberadamente, cada palabra medida. Trabajando para pagar esta casa, trabajando para mantener a nuestros hijos en la universidad, trabajando para mantenernos a flote. Y tú me lo pagas acostándote con un tipo en un motel barato. Se llama Kevin, dijo en voz baja. Kevin Walsh. Es un ajustador de siniestros. Viene a nuestra oficina 2 veces al mes para reuniones. No me importa cómo se llame. Me acerqué, y ella dio un paso atrás. No me importa a qué se dedique. Lo que me importa es que durante 5 meses, me has estado mintiendo. Cada día me mirabas a los ojos y mentías. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No fue mi intención que sucediera. Empezamos a hablar y él simplemente me escuchaba. Me hacía sentir vista, David. ¿Cuándo fue la última vez que tú me hiciste sentir así?
Entonces, ¿esto es mi culpa? Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. Trabajé demasiado, ¿y eso te da permiso para engañarme? No estoy diciendo eso. ¿Entonces qué estás diciendo? Tomé mi teléfono de nuevo, saqué otra foto. Esta la mostraba a ella y a Kevin en el estacionamiento de su oficina, con el brazo de él alrededor de su cintura. Porque estas fotos me dicen todo lo que necesito saber. ¿Estás cómoda con él? Esto es una rutina para ti. Miró la foto y nuevas lágrimas brotaron. Lo siento. Lo siento mucho, David. Cometí un error. Un error es olvidar comprar leche en la tienda, Meg. Un error es llegar 5 minutos tarde. ¿Esto? Señalé el teléfono. Esto es una elección. Lo elegiste a él por encima de mí. Por encima de nosotros. Por encima de 20 años de matrimonio. Por favor, susurró. Por favor, ¿podemos hablar de esto? ¿Podemos intentar solucionarlo? La miré, a esta mujer con la que había pasado la mitad de mi vida, y no sentí nada. Ni amor, ni ira, solo un vacío frío y hueco donde solía estar mi corazón. No dije en voz baja. No podemos solucionar esto. Destruiste esa posibilidad en el momento en que entraste en esa habitación de motel con él. Me dirigí hacia las escaleras. Necesito pensar. Vas a dormir en la habitación de invitados esta noche. Mañana decidiremos qué sigue. David, espera. ¿Habitación de invitados, Megan? Ahora. Abrió la boca para discutir, pero algo en mi expresión la detuvo. Tomó su teléfono de la encimera y caminó hacia la habitación de invitados, con los hombros temblando por sollozos silenciosos. Subí a nuestro dormitorio, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Las fotos en mi teléfono brillaban en la oscuridad. Evidencia de traición. La prueba de que todo en lo que creía era una mentira. No dormí esa noche. Solo me quedé allí sentado, pensando en los próximos 20 años de mi vida y en lo diferentes que iban a ser de los últimos 20. Para cuando salió el sol, sabía lo que tenía que hacer. Me tomé el día siguiente libre en el trabajo, llamé a mi capataz, Tommy, y le dije que tenía una emergencia familiar. Había estado conmigo desde que abrí el taller, sabía que era mejor no hacer preguntas, dijo que se encargaría de las cosas y colgó. Pasé esa mañana sentado en mi camioneta en el estacionamiento de un McDonald's a 3 cuadras de mi casa, tomando un café y tratando de pensar con claridad. Todo lo que creía saber se había puesto patas arriba en el lapso de 24 horas. Mi matrimonio era una mentira. La mujer en la que confiaba implícitamente me había estado traicionando durante meses, y no tenía idea de qué hacer a continuación. Fue entonces cuando recordé algo. Un tipo que conocía de la secundaria, Bobby Sinclair. Jugamos al fútbol juntos, nos movíamos en los mismos círculos. Después de graduarse, se había dedicado a la investigación privada. Casos de divorcio, en su mayoría. Verificaciones de antecedentes, vigilancia, el tipo de trabajo que requería discreción y la voluntad de ver a las personas en su peor momento. Busqué su sitio web en mi teléfono. Sinclair Investigations. Servicio profesional y confidencial. Marqué el número. Bobby contestó al segundo timbre. Sinclair Investigations. Bobby, soy David Cooper, del colegio. Cooper. Su voz se calentó de inmediato. Tío, han pasado años. ¿Cómo has estado? He estado mejor, admití. Escucha, necesito tu ayuda. Ayuda profesional. La calidez se desvaneció, reemplazada por una eficiencia profesional. ¿Qué está pasando? Se lo conté. No todo, solo lo suficiente. Escuchó sin interrumpir, luego soltó un silbido bajo cuando terminé. Lamento oír eso, tío. Es duro. Hizo una pausa. ¿Quieres saber hasta dónde llega esto? Sí, necesito saberlo todo. ¿Cuánto tiempo, con qué frecuencia, dónde se encuentran, si hay dinero involucrado? Todo. Puedo hacerlo. Tardaré quizás una semana, 2 como máximo. Necesitaré algo de información tuya. Fotos de tu esposa, su horario, el nombre y el lugar de trabajo del tipo. Kevin Walsh,
ajustador de siniestros, trabaja para la misma compañía de seguros que ella. Puedo conseguirte todo lo demás. Bien. Envíamelo por correo electrónico. Empezaré el lunes. ¿Cuánto me va a costar esto? Me dio una cifra que me hizo estremecer, pero no discutí. Información como esta valía cada centavo. Hazlo. Lo que sea que encuentres, necesito saberlo. Entendido. ¿Y David? Lo siento, hermano. Nadie se merece esto. Colgué y me quedé sentado en ese estacionamiento, viendo a la gente ir y venir. Familias con niños, parejas tomadas de la mano, gente normal viviendo vidas normales, vidas que tenían sentido. La mía ya no tenía sentido, pero lo tendría. Tan pronto como Bobby terminara su trabajo, tendría la verdad. Y entonces sabría exactamente qué hacer a continuación. Bobby trabajó rápido. Para el final de la semana, tenía suficientes pruebas para hundir a Megan y a su novio en los tribunales. Nos encontramos en un diner en las afueras de la ciudad, deslizó una carpeta de Manila sobre la mesa y pidió café para ambos. No te va a gustar esto, dijo. Abrí la carpeta. Dentro había fotos, docenas de ellas. Megan y Kevin Walsh, entrando juntos en un hotel, sentados muy juntos en restaurantes, su mano sobre la de ella. Una foto los mostraba besándose en el estacionamiento de su oficina. A plena luz del día, sin siquiera intentar ocultarlo. Pero esa no era la peor parte. Revisa los extractos bancarios, dijo Bobby en voz baja. Los hojeé hasta que los encontré. Había cargos que nunca había visto en nuestra tarjeta de crédito conjunta, compras de joyas, cenas caras, incluso un viaje de fin de semana a Atlantic City que Megan me había dicho que era una conferencia de trabajo. Miles de dólares, dinero que deberíamos haber estado ahorrando para la matrícula de Brandon y Hannah, gastado en su aventura. También ha estado sacando adelantos en efectivo, añadió Bobby. Pequeñas cantidades. Nada que activara las alertas, pero se acumula. Calculo que ha desviado cerca de $8.000 en los últimos 5 meses. 8,000 dólares. Dinero que yo había ganado rompiéndome la espalda en ese taller. Dinero que debería haber ido a la educación de nuestros hijos. Me sentí enfermo. Hay más, dijo Bobby. Sacó otro juego de documentos. Investigué un poco sobre Walsh. Resulta que esta no es su primera vez. Ya se ha divorciado 2 veces, ambas por infidelidad. Tu esposa sabía en lo que se metía. Cerré la carpeta, la aparté. Es suficiente. ¿Quieres seguir investigando? No, esto es más que suficiente. Miré a Bobby. Gracias, tío. Te debo una. Solo cuídate, David. Se levantó, dejó un billete de 20 en la mesa para el café. Y consíguete un buen abogado. Esa tarde, fui a ver a Andrew Pierce, un abogado de divorcios con reputación de jugar duro. Revisó la carpeta de Bobby, tomó algunas notas y se reclinó en su silla. Esto es evidencia sólida, dijo. Con esto, podemos presionar para obtener un acuerdo favorable. Ella no tendrá mucho terreno sobre el que apoyarse. Quiero que el taller esté protegido, le dije. Ese negocio es todo para mí. Lo construí desde cero. Nos aseguraremos de que siga siendo tuyo. ¿Y la casa? Puede quedársela. No quiero nada que me recuerde a ella. Andrew asintió, tomando más notas. ¿Y tus hijos? Son adultos, así que la custodia no es un problema, pero deberían saber lo que está pasando. Esa era la parte que había estado temiendo. Decirle a Brandon y Hannah que su madre había destruido nuestra familia. Pero merecían la verdad. Se lo diré este fin de semana, dije. Ambos vienen a casa para las vacaciones de primavera. Bien. Manténme informado. Andrew me entregó una tarjeta de visita. Y David, no hagas ninguna estupidez. Ni confrontaciones, ni amenazas. Déjame manejar esto a través de los canales adecuados. Asentí, pero una parte de mí quería conducir directamente a la oficina de Megan y sacar a Kevin Walsh arrastrándolo por el cuello. En lugar de eso, fui a casa, hice una maleta y me registré en un motel al otro lado de la ciudad. Había terminado de vivir bajo el mismo techo que una mentirosa.
Llegaron las vacaciones de primavera, y con ellas mis hijos. Brandon llegó primero a casa, entrando en el camino de entrada en su Honda destartalado un viernes por la tarde. El tren de Hannah llegó esa noche. La recogí en la estación y fuimos a un restaurante en el centro, territorio neutral, donde pudiéramos hablar. Se sentaron frente a mí en el reservado, ambos con aspecto confundido y preocupado. Brandon cruzó las manos sobre la mesa. Hannah jugueteaba con su servilleta. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Brandon. «Mamá nos ha estado llamando sin parar, pero no dice por qué». Respiré hondo. «No hay una manera fácil de hacer esto. Vuestra madre y yo nos vamos a divorciar. Ha estado teniendo una aventura con un hombre de su trabajo durante los últimos 5 meses». La mano de Hannah fue a su boca. La mandíbula de Brandon se tensó. «Me enteré hace 2 semanas», continué. «He contratado a un abogado, he reunido pruebas y he solicitado el divorcio. Los papeles ya han sido entregados». «Oh, Dios mío», susurró Hannah. «Papá, lo siento mucho». «¿Quién es él?». La voz de Brandon era de hielo. «Se llama Kevin Walsh, un ajustador de siniestros en su empresa. Pero eso no importa. Lo que importa es que lo estoy manejando. Y necesito que ambos sepáis que esto no es vuestra culpa. Nada de esto es vuestra culpa». Brandon negó con la cabeza lentamente. «No puedo creer que te hiciera esto a ti. A nosotros». «Ella tomó su decisión», dije. «Ahora yo estoy tomando la mía. Me voy, chicos. No solo de la casa. Me voy de la ciudad». Ambos me miraron fijamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Hannah. «Tengo un amigo en Montana que tiene un taller de restauración allí. Lleva años pidiéndome que vaya a trabajar con él. Voy a aceptar su oferta. No puedo quedarme aquí. No con todos estos recuerdos». «¿Cuándo?», preguntó Brandon. «En 2 semanas. Estoy atando cabos sueltos con el negocio, vendiendo mi parte a Tommy. De todos modos, él ha querido comprar mi parte». Hannah comenzó a llorar. «Pero no te veremos. Me veréis mucho. Podéis visitarme durante las vacaciones, los veranos, y volveré para las cosas importantes, graduaciones, bodas, todo eso. Pero necesito distancia de esto, de ella». Hablamos durante otra hora. Al final, lo entendieron. No les gustó, pero lo entendieron. Brandon incluso dijo que me ayudaría a empacar. Las siguientes 2 semanas fueron un borrón. Vendí mi participación en Coopers Auto Repair a Tommy por un precio justo, suficiente para empezar de nuevo en el oeste. Cerré cuentas bancarias, transferí activos, me aseguré de que todo estuviera documentado y fuera legal. Empaqué lo que quería conservar y doné el resto. Megan intentó detenerme. Apareció en el taller una tarde rogándome que lo reconsiderara. «David, por favor. Podemos arreglar esto. Terminaré con Kevin. Haré lo que sea necesario». Ni siquiera levanté la vista de la transmisión que estaba reconstruyendo. Demasiado tarde para eso. «Nuestros hijos te necesitan aquí. Nuestros hijos son adultos. Estarán bien. Yo te necesito aquí», dijo, con la voz quebrada. Eso me hizo detenerme. Me enderecé, me limpié las manos en un trapo y la miré. «Tú necesitabas a Kevin Walsh. Lo conseguiste. Ahora vive con esa elección». Se fue llorando. En mi último día, cargué todo en mi camioneta, abracé a mis hijos para despedirme y salí a la carretera antes del amanecer. No le dejé una nota a Megan, no me despedí. Simplemente desaparecí como si nunca hubiera estado allí. Montana no se parecía en nada a Pensilvania. Espacios abiertos, montañas en la distancia, un aire tan limpio que casi dolía respirar. Mi amigo Jake dirigía su taller de restauración en las afueras de Billings, especializándose en camionetas clásicas y equipo agrícola. El trabajo era bueno, honesto, y mantenía mis manos lo suficientemente ocupadas como para no tener tiempo de pensar en lo que dejé atrás. Alquilé una pequeña cabaña a unos 10 kilómetros del taller, de un dormitorio con una estufa de leña y un porche con vistas a las colinas. Era tranquila, pacífica, todo lo que mi antigua vida no era.
Jaque no hizo demasiadas preguntas, solo me puso a trabajar y me pagó un sueldo justo. El equipo era pequeño, 3 tipos incluyéndome a mí, y respetaban la privacidad de un hombre. Trabajábamos desde el amanecer hasta el anochecer, luego íbamos al bar local a tomar una cerveza y jugar al billar. Una rutina simple, sin complicaciones. Aproximadamente un mes después de mi llegada, conocí a Nicole. Trabajaba en el diner donde desayunaba la mayoría de las mañanas. Siempre tenía una cafetera lista y una sonrisa que parecía genuina. Pelo castaño recogido en una cola de caballo, líneas de expresión alrededor de los ojos. El tipo de mujer que parecía cómoda en su propia piel. Tú eres el tipo nuevo del taller de Jaque, dijo una mañana, sirviéndome el café. Las noticias viajan rápido por aquí, respondí. Pueblo pequeño. Todos conocen los asuntos de todos. Dejó la cafetera. Por cierto, soy Nicole. Debbie. Ella no curioseó. No preguntó de dónde era ni por qué había venido. Solo trajo mis huevos y tostadas, conversó sobre el clima y el partido de los Broncos del fin de semana. Fue fácil, natural, el tipo de conversación que no requiere que seas nadie más que tú mismo. Empecé a ir más a menudo. A veces para almorzar, a veces solo por un café por la tarde. Hablábamos de cosas sin importancia, música, películas, los mejores lugares para pescar en la zona. Me contó que se había mudado a Montana hacía 5 años desde Colorado. Quería un nuevo comienzo después de una mala ruptura. Le dije que yo estaba haciendo lo mismo, omitiendo los detalles sobre Megan y la aventura. Una tarde después del trabajo, me quedé hasta tarde en el taller terminando de reconstruir un carburador. Cuando finalmente salí, eran más de las 9 y el diner estaba cerrado, pero Nicole todavía estaba allí limpiando las mesas. Toqué en la puerta de cristal. Ella levantó la vista, sonrió y me dejó entrar. La cocina está cerrada, dijo. Pero puedo hacerte un sándwich si tienes hambre. Solo quería saludar, admití. Y quizás ver si quieres tomar algo alguna vez. Me estudió por un momento, luego asintió. Me gustaría. Salimos ese sábado. Nada lujoso, solo un bar local, un par de cervezas, algo de conversación. Me habló de su familia en Colorado, de su sueño de abrir su propio restaurante algún día. Le hablé de Brandon y Hannah, del taller que había construido y vendido, de empezar de nuevo. Pareces un hombre que huye de algo, dijo, sin malicia. Quizás. O corriendo hacia algo mejor. Ella sonrió ante eso. Me gusta esa respuesta. Para cuando llegó el verano, Nicole y yo pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo libre juntos. Nada apresurado, nada forzado, solo 2 personas que habían pasado por un infierno encontrando consuelo en la compañía del otro. Por primera vez en meses, sentí que podía volver a respirar. 7 meses después de dejar Pensilvania, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. ¿Debbie? La voz era familiar, pero no una que quisiera oír. Brandon, ¿qué pasa? Mi hijo sonaba cansado. Papá, mamá te ha estado buscando. Contrató a un investigador privado. Creo que ha descubierto dónde estás. Se me cayó el alma a los pies. ¿Cómo? Llamó a Hannah llorando, diciendo que necesitaba hablar contigo. Hannah no le dijo nada, pero mamá ha estado haciendo llamadas, preguntando a tus antiguos contactos. Es solo cuestión de tiempo. Me senté en los escalones del porche, pasé una mano por mi pelo. De acuerdo, gracias por el aviso, hijo. Papá, está desesperada. No sé qué quiere, pero ten cuidado. Colgamos. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, viendo la puesta de sol sobre las montañas, sintiendo que ese viejo y familiar nudo volvía a mi estómago. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. No puedes simplemente desaparecer y esperar que el pasado permanezca enterrado para siempre. 2 días después, apareció. Estaba trabajando en una Dodge Power Wagon en el taller cuando Jaque gritó, David, tienes una visita. Levanté la vista y allí estaba ella, Megan, de pie en la entrada del taller, más delgada de lo que recordaba, más vieja, desgastada. Sostenía algo envuelto en una manta. Y cuando me acerqué, me di cuenta de lo que era.
Un bebé. Mis manos dejaron de moverse. Mi cerebro dejó de funcionar. Simplemente me quedé allí, mirándola a ella y a ese bebé en sus brazos, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. Hola, David, dijo Megan en voz baja. Su voz temblaba. Necesitamos hablar. Dejé mi llave inglesa, me limpié las manos en un trapo. Jaque, voy a tomar un descanso. Salimos afuera, lejos del taller, hacia mi camioneta. El bebé dormía, una cara diminuta, pacífica e inconsciente. No quería preguntar, pero tenía que saberlo. ¿De quién es? Los ojos de Megan se llenaron de lágrimas. Tuyo. Se llama Matthew. Tiene 3 meses. Negué con la cabeza lentamente. No, eso no es posible. No hemos estado juntos en más de 1 año. Estaba embarazada cuando te fuiste, insistió. No lo supe hasta después de que te fueras. Intenté encontrarte, pero desapareciste. David, por favor. Es tu hijo. La miré, realmente la miré, y vi algo en sus ojos que había visto antes. Desesperación. La misma mirada que tenía cuando la sorprendí con los correos electrónicos de Kevin abiertos en su portátil. Estás mintiendo, dije secamente. No lo estoy. Tengo el certificado de nacimiento. Tu nombre está en él. Entonces lo falsificaste. Di un paso atrás. Ese bebé no es mío, Megan. Por favor, susurró. Por favor, David. Kevin me dejó cuando se enteró de que estaba embarazada. No tengo a nadie, ni dinero. Necesito ayuda. Y ahí estaba. La verdad. No estaba aquí porque me amara o porque ese bebé fuera mío. Estaba aquí porque había quemado todos los demás puentes y yo era su última opción. Hazte una prueba de paternidad, dije fríamente. Tráeme la prueba y entonces hablaremos. No puedo permitirme. No es mi problema. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el taller. Vete a casa, Megan. Megan no se fue de Montana de inmediato. Se registró en un motel en la ciudad, siguió llamándome, dejando mensajes de voz rogándome que lo reconsiderara. No respondí. En su lugar, contacté a mi abogado en Pensilvania, le expliqué la situación y le hice solicitar una prueba de paternidad ordenada por el tribunal. 3 días después, recibí una llamada de un número que no reconocí. Cuando contesté, una voz de mujer se escuchó, vacilante y pidiendo disculpas. ¿Señor Cooper? Mi nombre es Janet Riley. Soy enfermera en el Hospital Mercy en Harrisburg. Necesito hablar con usted sobre algo importante. Apreté el teléfono con más fuerza. Estoy escuchando. Su exesposa, Megan Cooper, dio a luz en nuestro hospital hace 3 meses. Lo incluyó a usted como el padre en el certificado de nacimiento. Pero señor, yo estuve allí durante sus visitas prenatales. Escuché conversaciones que tuvo con un hombre llamado Kevin Walsh. Él estuvo con ella en varias citas, y los oí discutir sobre el embarazo. Las fechas que ella le dio no coinciden con lo que hay en nuestros registros. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué me está diciendo? Le estoy diciendo que ese bebé no es suyo, dijo Janet en voz baja. Ella ya estaba embarazada de 4 meses cuando usted se fue de Pensilvania, según sus registros médicos. Lo supo todo el tiempo. No debería estar llamándolo, pero tengo un hermano que pasó por algo similar. No podía dejar que le hiciera esto a usted. Me senté pesadamente en los escalones de mi porche. ¿Tiene pruebas? No puedo enviarle los registros médicos. Eso es ilegal. Pero cuando se ordene la prueba de paternidad, la verdad saldrá a la luz. Solo quería que lo supiera de antemano para que no lo tomaran por sorpresa. Después de colgar, me quedé sentado allí durante mucho tiempo, mirando a la nada. Megan había venido hasta aquí, con un bebé en brazos, tejiendo mentiras para manipularme y que me hiciera cargo del hijo de otro hombre. El mismo hombre por el que destruyó nuestro matrimonio. Los resultados de la prueba de paternidad llegaron 1 semana después. Tal como Janet había dicho, yo no era el padre. El bebé era de Kevin Walsh. Hice que mi abogado le enviara los resultados a Megan con una orden de cese y desistimiento. Si me contactaba de nuevo,
presentaría cargos por acoso. Se fue de Montana al día siguiente sin decir una palabra. Nicole me encontró esa tarde en el porche, mirando las montañas. Se sentó a mi lado. No dijo nada al principio. Solo me dejó procesarlo. Se acabó, dije finalmente. La prueba demostró lo que ya sabía. Ese bebé no es mío. Siento que hayas tenido que pasar por eso, dijo Nicole en voz baja. No lo siento, respondí, y lo decía en serio. Me demostró exactamente quién es, de nuevo. Y esta vez, no caí. Miré a Nicole, esta mujer que había sido paciente conmigo, que nunca había pedido más de lo que yo podía dar. He terminado de mirar hacia atrás. Estoy listo para seguir adelante. Ella sonrió, apretó mi mano. Bien, porque yo no voy a ninguna parte. Brandon llamó esa noche. Se había enterado del plan de Megan por Hannah, quien se había enterado a través de algunos amigos en común en casa. Papá, lo siento, dijo Brandon. No puedo creer que intentara hacer eso. No es tu culpa, hijo. Tu madre tomó sus decisiones. Ahora vive con ellas. Hannah quiere venir de visita para Acción de Gracias. Ambos queremos. Si te parece bien. Sentí que mi pecho se oprimía, pero de una buena manera. Me gustaría. Me gustaría mucho. Y papá. Estoy orgulloso de ti por haberte ido, por haberte mantenido firme. Nos enseñaste lo que se supone que debe hacer un hombre cuando el mundo intenta romperlo. Después de colgar, me senté en ese porche con Nicole a mi lado y sentí algo que no había sentido en más de un año. Paz. Paz real y honesta. La que viene de saber que hiciste lo correcto por ti mismo, incluso cuando fue difícil. 8 meses después de que Megan apareciera en Montana con el bebé de otro hombre, me casé con Nicole un sábado por la tarde a finales de mayo. Nada lujoso, solo una ceremonia sencilla en el juzgado de Billings con Jake como mi padrino y la hermana de Nicole como nuestra dama de honor. Brandon y Hannah volaron para el fin de semana, ambos genuinamente felices de verme seguir adelante. Ella es buena para ti, papá, dijo Hannah, abrazando fuerte a Nicole después de la ceremonia. Realmente buena. Compramos una casa juntos ese verano, un lugar modesto en 5 acres con un granero que convertí en mi propio taller. Jake y yo nos habíamos convertido en socios en su negocio de restauración, y el trabajo era constante. Estaba ganando un buen dinero, suficiente para ayudar a los chicos con sus préstamos y todavía tener algo de sobra. Brandon se graduó de Penn State en diciembre con su título de ingeniería. Conduje de regreso a Pensilvania para la ceremonia, la primera vez que pisaba ese estado desde que me fui. Se sintió extraño estar de vuelta, como visitar un lugar que solías conocer pero que ya no reconoces del todo. Megan no estuvo en la graduación. Brandon le había dicho que no viniera. Aparentemente, después de que Kevin se enteró de que el bebé era suyo, entró en pánico y cortó todo contacto. Ella se había mudado con su hermana a Ohio, trabajaba en el comercio minorista y luchaba para llegar a fin de mes. No pedí detalles. No quería saber. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Hannah se graduó la primavera siguiente con honores, ya aceptada en la escuela de medicina. Vino a visitarnos a Montana ese verano. Pasó 2 semanas ayudando a Nicole a plantar un jardín y aprendiendo a montar a caballo con nuestro vecino. Parecía más ligera, más feliz, como si finalmente hubiera hecho las paces con lo que sucedió. Mamá me llamó la semana pasada, mencionó Hannah una tarde mientras estábamos sentados en el porche. Me preguntó si te había visto, si eras feliz. ¿Qué le dijiste? Le dije que habías seguido adelante, que ahora tienes una buena vida con alguien que te trata bien. Me miró. Lloró, dijo que cometió el mayor error de su vida al dejarte ir. Asentí lentamente. Ella no me dejó ir. Yo me fui. Hay una diferencia. Lo sé. Y por si sirve de algo, me alegro de que lo hicieras. Te mereces algo mejor que lo que ella te dio. Nicole y yo hablábamos a veces de tener hijos, de si queríamos empezar una familia juntos. Decidimos que éramos felices como estábamos. Solo nosotros dos, construyendo algo simple y honesto. Sin mentiras, sin secretos, sin juegos. Solo 2 personas que habían pasado por un infierno y se habían encontrado al otro lado.
El taller que había construido en Pensilvania, Cooper Sauter y Per, estaba prosperando bajo la dirección de Tommy. Se había expandido, había contratado a más chicos, incluso había abierto una segunda ubicación. A veces me enviaba fotos, me pedía consejos sobre trabajos complicados. Era bueno ver que algo que yo había creado continuaba creciendo, aunque ya no formara parte de ello. Nunca más volví a saber de Megan después de esa prueba de paternidad. El divorcio se finalizó. Los cargos de fraude fueron retirados después de que ella firmara una declaración jurada admitiendo que sabía que Kevin era el padre todo el tiempo. Se desvaneció en mi espejo retrovisor como un mal sueño que olvidas al despertar. Hoy en día, me despierto junto a una mujer que me eligió. No por desesperación o manipulación, sino porque genuinamente quiere estar aquí. Trabajo con mis manos haciendo algo que amo. Mis hijos están prosperando, construyendo sus propias vidas. Tengo buenos amigos, un techo sólido sobre mi cabeza y paz mental. Eso es más que suficiente. Eso lo es todo.